En las vastas llanuras de Kenia, donde la hierba alta se ondula con el viento y los depredadores acechan entre la maleza, los babuinos se desplazan en grupos extensos que pueden alcanzar las 80 o incluso 100 cabezas. Son animales profundamente sociales, organizados en jerarquías rígidas que determinan no solo quién accede primero a la comida o a las mejores zonas de descanso, sino también quién protege y quién obedece. La rutina de estos primates comienza al alba, cuando las primeras luces doradas del día tiñen la sabana. Tras la noche en lo alto de árboles o riscos rocosos donde se refugian de los depredadores nocturnos, los babuinos descienden al suelo en busca de alimento. Su dieta es oportunista y variada: raíces, frutos, insectos, cuando la oportunidad lo permite, pequeños vertebrados como lagartijas, crías de aves o incluso roedores. A lo largo de la jornada, las relaciones sociales marcan cada instante de su existencia. Las crías permanecen cerca de sus madres, trepando a sus espaldas mientras el grupo avanza. Los machos adultos, de tamaño imponente y colmillos visibles incluso cuando tienen la boca cerrada, vigilan los alrededores, atentos a cualquier movimiento sospechoso entre la hierba. El acecho de los leopardos y de grandes aves rapaces impone una vigilancia constante, y los babuinos responden a la amenaza con gritos ásperos y coordinados que alertan a toda la tropa. Cuando un peligro se aproxima, resulta extraño ver cómo los machos se agrupan para enfrentarlo, lanzando piedras y ramas, una muestra de inteligencia táctica que pocas especies poseen en este entorno. A medida que el calor del mediodía se intensifica, el grupo busca zonas de sombra donde descansar y acicalarse, un comportamiento esencial que no solo mantiene su pelaje libre de parásitos, sino que también refuerza los lazos sociales. Los enfrentamientos por posición y liderazgo son frecuentes y las alianzas pueden cambiar en cuestión de días. Al caer la tarde, con el paisaje teñido de tonos cobrizos, los babuinos retoman su marcha hacia los refugios elevados que les darán seguridad durante la noche. Es en ese momento, en los últimos instantes de luz, cuando los más jóvenes corretean y juegan, y los adultos consumen los últimos brotes antes de que la oscuridad lo cubra todo. En esta sabana implacable, cada día es un delicado equilibrio entre la cooperación y la rivalidad, la búsqueda de sustento y la supervivencia frente a los depredadores que nunca descansan. Y es en ese mismo escenario polvoriento y despiadado donde un grupo de leones, ocultos entre la hierba amarillenta, acecha desde la distancia. La sabana keniana, reseca y cubierta de polvo, ofrece escasos escondites, pero los grandes felinos saben cómo fundirse con la hierba amarillenta. Entre las sombras, sus ojos siguen atentos los movimientos de un joven rinoceronte negro que se ha separado unos metros de su madre. La oportunidad parece tentadora. No es común que los leones se enfrenten a semejante adversario, pero una cría aislada podría significar una ventaja. Los depredadores avanzan en silencio, reduciendo la distancia. Sin embargo, su avance no pasa desapercibido. La madre detecta el peligro antes de que sea tarde. Con una carrera repentina, se interpone entre los leones y su cría. Su cuerpo robusto y su cuerno amenazante imponen respeto incluso a los felinos más temerosos de la sabana. Los leones, midiendo el riesgo, se detienen. Entienden que una embestida de ese animal podría cobrar un alto precio. Tras unos segundos de tensión, los felinos optan por retroceder y, sin pensarlo mucho, se alejan en busca de presas más débiles. Si bien es una cría de jirafa la que ahora acechan, su madre, que cuida de manera obsesiva a su cría, desata una violencia incalculable cuando se encuentra en peligro. Tan solo una patada puede dejar sin vida a un león. Por eso, el grupo debe actuar con astucia. Apartan estratégicamente a ambas presas del grupo, logrando que se dispersen y entren en pánico. Los leones actúan con rapidez,
Uno se lanza, otro repite el ataque, mientras el terror de la jirafa crece al mismo ritmo. Con la vista a metros de altura y sin poder distinguir con claridad a sus atacantes, la madre lanza una violenta patada que impacta contra su propia cría. Un instante de caos que se convierte en ventaja para los depredadores, quienes ya saben que la presa está asegurada. La jirafa, al comprender que resistir sin su cría carece de sentido, corre sin mirar detrás de sus perseguidores, quienes detienen su carrera para disfrutar del festín. Con ello, asegurarán un día más de supervivencia en este salvaje ecosistema. La noche en Kenia cae con suavidad, envolviendo la sabana en una oscuridad espesa que ahoga los últimos sonidos diurnos. El calor se disipa y mientras los insectos recuperan su dominio sonoro, los depredadores comienzan a moverse. La fortuna no sonríe esta vez a los leones. Tras cada caza exitosa, siempre acecha el peligro de otros depredadores dispuestos a aprovecharse del esfuerzo ajeno. Un gruñido bajo y áspero anuncia la llegada de varias hienas moteadas. Su olfato no los engaña, hay alimento que robar en el territorio. Ambos grupos se observan en la penumbra. Ninguno desea un enfrentamiento, pero tampoco tienen opción de rendirse. Las hienas, confiadas en su número y en su audacia, avanzan sin demasiada cautela. Las leonas, por su parte, sopesan si vale la pena quedarse o ceder el sitio. El silencio tenso se rompe con una carga repentina. Las leonas atacan primero, dispuestas a defender lo suyo. Las hienas se dispersan, pero no huyen del todo. Los ataques duran apenas unos minutos. Cuando la violencia cesa, solo quedan los restos dispersos y la respiración agitada de quienes se han quedado con el botín. Esta vez, las hienas no consiguieron desalojar a las cazadoras, pero en la sabana, ninguna victoria es definitiva. Así transcurre una noche más en la sabana keniana, donde los depredadores se disputan el mismo terreno, cruzan caminos y se observan con cautela. Cada uno busca evitar riesgos innecesarios, porque en este entorno, sobrevivir también depende de saber cuándo retirarse. El peligro se encuentra en todas partes. Ningún animal permanece desprevenido. Ninguno tiene asegurada la supervivencia, puesto que las bestias que habitan este suelo han perfeccionado sus técnicas durante generaciones. Los guepardos, maestros en el arte del acecho y la caza, son un ejemplo de cómo la destreza física no basta. Sus matanzas no se dejan al azar. En ocasiones, una hembra con crías a su cargo patrulla las áreas de pastos altos, donde las gacelas jóvenes se aventuran con torpeza. Allí no corre de inmediato. Se desliza entre la hierba, estudiando los desplazamientos del grupo, esperando que alguna se aleje lo suficiente para quedar sin cobertura. Cuando una joven gacela finalmente se separa, inicia una persecución breve y violenta. La gacela, aterrada, intenta zigzaguear, pero la velocidad del felino es insoportable. En cuestión de segundos, un zarpazo la derriba y un mordisco preciso da fin a la cacería. Mientras los depredadores de la sabana luchan por sobrevivir en este entorno letal, en lo profundo de las selvas de Kenia, una lucha igual de implacable se esconde entre las ramas altas y la penumbra del follaje. Aquí, los chimpancés, lejos de ser cazadores, son los dueños de su propio territorio, gobernando con una jerarquía tan estricta y definida como la de cualquier depredador. Los chimpancés mantienen una jerarquía compleja pero definida y controlan con firmeza los límites de su territorio en la selva. Cualquier intruso que cruza esas fronteras se expone a una respuesta violenta. No solo rechazan a otras especies, los enfrentamientos entre comunidades vecinas de chimpancés son brutales, y las patrullas de incursión avanzan en busca de rivales desprevenidos. Pese a que la selva ofrece alimento en abundancia, el elevado número de individuos en cada grupo convierte el territorio en un recurso valioso, y la disputa por su control es constante entre los líderes. Pese a la cercanía genética que los une con otras especies menores de primates, los chimpancés no muestran piedad.
Son cazadores metódicos y, cuando logran atrapar a un colobo o a un mono más pequeño, la violencia con la que ejecutan el acto no responde únicamente al hambre. El animal reducido es golpeado contra el suelo una y otra vez, incluso cuando ya ha dejado de moverse. Frente a los ojos de su comunidad, el agresor reafirma su posición, demuestra su capacidad para destruir y proyecta su dominio en cada impacto. No se trata solo de una presa, es una exhibición cruda de poder, donde el instinto supera cualquier atisbo de compasión. En este entorno salvaje no existe diplomacia, la acción se dispara de inmediato y los chimpancés luchan por el territorio. Entre los ataques más comunes, los chimpancés suelen infligir mordeduras directas a los enemigos, desgarrando la piel con sus dientes afilados o lanzando golpes brutales con los puños cerrados. Además, las emboscadas son frecuentes, rodeando al rival desde diferentes ángulos antes de abalanzarse sobre él con ferocidad. Ahora, un grito rompe la tensión. Es breve, agudo, y en cuestión de segundos otros lo replican desde distintos puntos de la selva. Son llamados de advertencia. Dos comunidades han coincidido en la misma zona, y ninguno de los grupos está dispuesto a retroceder. Desde las copas más altas hasta el suelo cubierto de raíces y hojas húmedas, los sonidos se multiplican. No hay señales de tregua. La violencia estalla de golpe, sin previo aviso. Grupos compactos se lanzan hacia sus enemigos, mordiendo, desgarrando piel con los dientes afilados. La emboscada es rápida, pero efectiva. Algunos chimpancés rodean a los rezagados desde distintos ángulos, atrapándolos sin posibilidad de huida. Los gritos se tornan más desesperados, y en medio del caos, un cuerpo cae al suelo cubierto de tierra y hojas secas. Finalmente, los sobrevivientes huyen entre los árboles, comprendiendo que quedarse significa terminar como los suyos, muertos, desmembrados o abandonados bajo la espesura. Con la victoria a sus espaldas, esta tropa de chimpancés declara su dominio en el territorio. Entendieron más temprano que tarde que la supervivencia significa hacer el uso de la violencia y la brutalidad cuando la oportunidad se presenta, cuando hay presencias indeseadas que eliminar para volver al orden del grupo. En la densa selva, el chimpancé se mueve entre los árboles, buscando fruta para su grupo. Al adentrarse más en la espesura, lejos de la protección de los suyos, se acerca a una zona más oscura, donde el peligro acecha. La pitón, camuflada entre las raíces, observa en silencio. Su cuerpo se mantiene inmóvil, apenas perceptible, mientras sus ojos siguen al primate que se aproxima. Cuando su víctima está lo suficientemente cerca, la serpiente ataca con rapidez. En un parpadeo, su cuerpo se lanza hacia él, envolviendo sus extremidades con una fuerza imparable. El primate, sorprendido, intenta liberarse, pero la pitón ya lo ha rodeado, apretando con fuerza. Sus intentos de escapar son inútiles mientras el abrazo mortal de la serpiente lo aprisiona, dejando al chimpancé sin fuerzas para luchar. La escena transcurre en un instante y el entorno selvático, como siempre, sigue su curso. Nadie más sabe que este chimpancé ya no regresará al grupo. La selva, indiferente, continúa como lo ha hecho durante miles de años. La pitón, un depredador paciente, es una de las serpientes más imponentes de la región. Su cuerpo, capaz de alcanzar longitudes que varían entre los 4 y los 7 metros, se adapta perfectamente a su entorno, moviéndose con una agilidad que no delata en ningún momento su tamaño. En su etapa adulta, puede llegar a pesar hasta 100 kilogramos, una masa que le permite contener cantidades significativas de alimento. Después de una gran caza, como la de un chimpancé, la pitón puede almacenar hasta el 25% de su peso en su estómago, permitiéndole sobrevivir durante semanas sin necesidad de alimentarse. Una ventaja que le concede la posibilidad de permanecer inmóvil y oculta durante largos periodos, reduciendo su exposición a depredadores y competidores.
Respecto a su ciclo reproductivo, la pitón inicia su época de apareamiento entre los meses de agosto y octubre, cuando las condiciones climáticas resultan más favorables. La especie mantiene un comportamiento polígamo y es habitual que una hembra se cruce con varios machos durante esta temporada. Tras la copulación, depositará entre 20 y 50 huevos que incubará durante 2 meses en un nido improvisado, construido en la base de los árboles o directamente sobre el suelo. Durante este periodo, la pitón hembra se mantendrá cerca de sus huevos, regulando la temperatura de su nido mediante contracciones musculares. Este proceso, aunque no se extiende más allá de las 8 semanas, es un testimonio del instinto protector de la serpiente. Después de este periodo, las crías nacen, pero dependen completamente de sí mismas desde el primer momento, sin ningún tipo de cuidado parental posterior. Este proceso de vida y reproducción refuerza la naturaleza adaptativa de la pitón, que ha perfeccionado tanto sus habilidades de caza como su capacidad para garantizar la continuidad de su especie en un entorno tan competitivo y feroz como el de la selva keniana. En este mismo escenario tropical, donde la humedad se condensa en cada hoja y las lluvias pueden surgir sin previo aviso, la vida continúa su curso implacable. Los bosques tropicales de Kenia, como el de Kakamega, son un entorno de densa vegetación, copas entrelazadas de árboles y el constante murmullo de insectos, donde la adaptabilidad es clave para la supervivencia. En este escenario, el pangolín de vientre blanco se desliza con sigilo, casi imperceptible para el ojo inexperto. Este mamífero de hábitos nocturnos y solitarios emerge al anochecer en busca de alimento. Su dieta se compone principalmente de hormigas y termitas, que captura con su lengua larga y pegajosa, capaz de alcanzar hasta 40 centímetros. Durante el día se refugia en huecos de árboles o entre las ramas, enrollándose sobre sí mismo para descansar. Es capaz de ingerir hasta 200 gramos de insectos en tan solo una noche, lo que, considerando su pequeño tamaño, representa una cantidad notable de alimento para un animal de sus características. Lo más distintivo del pangolín es su coraza de escamas queratinosas, una defensa natural que le permite enrollarse en una bola casi impenetrable cuando se siente amenazado. Esta adaptación evolutiva lo protege de depredadores como leopardos y grandes aves rapaces, que al enfrentarse a esta fortaleza viviente, a menudo desisten de su ataque. Estas escamas son tan resistentes que incluso pueden soportar mordidas directas de depredadores medianos sin sufrir daños. A pesar de su torpe andar, el pangolín cuenta con un agudo sentido del olfato, capaz de detectar nidos de insectos a varios metros de distancia, guiándose más por el aroma que por la vista, dado que posee una visión limitada. Así, en la compleja red de vida de los bosques tropicales, este curioso animal se mantiene como un ejemplo de la adaptabilidad, deslizándose silenciosamente entre las sombras, reflejando la riqueza y fragilidad de la biodiversidad que habita en estos parajes. Pero en Kenia, los paisajes cambian rápidamente. Más allá de los bosques tropicales, donde la humedad se fija en el aire, la vegetación da paso a amplias extensiones de sabanas doradas y secas. En estas vastas llanuras abiertas y expuestas, especies discretas pero sorprendentes encuentran su modo de sobrevivir. Aquí, el estornino africano, fácil de pasar por alto entre el pastizal, despliega habilidades que van mucho más allá de lo que su apariencia deja entrever. El estornino africano, en su forma más intrigante, ha evolucionado para poseer una capacidad de imitación que parece casi increíble. Esta habilidad, que podría parecer un simple truco de la naturaleza, tiene profundas raíces en la necesidad de supervivencia. En un entorno tan dinámico y lleno de peligros como el de África, donde los depredadores acechan y las oportunidades de caza son limitadas, el estornino ha aprendido a utilizar sonidos y voces ajenas para su propio beneficio. La imitación no es solo una forma de comunicarse, sino también una herramienta vital que les permite confundir a sus depredadores.
Al replicar los sonidos de animales más grandes, o incluso el de otras aves como las águilas, los estorninos pueden sembrar la duda en la mente de sus atacantes. Esta ingeniosa estrategia les permite evadir la amenaza, puesto que los depredadores, al no estar seguros de la fuente del sonido, pueden dudar antes de atacar, dándole tiempo al estornino para escapar. Sin embargo, la imitación no está dirigida únicamente a sus depredadores. Los estorninos también la emplean para confundir a sus propios congéneres. En un mundo en el que las jerarquías sociales y la competencia por recursos son constantes, el estornino que logra engañar a otro con un sonido puede ganar ventaja. En ocasiones, imitar a una hembra o a un miembro de otra especie puede interferir con la dinámica de grupo, dando lugar a situaciones de confusión y desventaja para otros, lo que otorga al imitador una posición más favorable. Este tipo de engaño social, que podría parecer una simple broma en la naturaleza, es en realidad una herramienta esencial en la lucha por la supervivencia, donde el más astuto tiene las mejores probabilidades de prosperar. Algunos confían en el engaño sonoro para pasar inadvertidos, pero hay criaturas que no pueden ocultarse. En las extensiones abiertas, donde cada destello de luz revela lo expuesto, el pavo real avanza y su plumaje no hace concesiones al sigilo. Esta particular ave, que habita tierras abiertas y áreas boscosas dispersas en distintas regiones de Kenia, no puede disimular su presencia. Su andar pausado y vigilante entre claros de hierba y espesuras revela un porte que excede cualquier intento de discreción. Desde el primer destello de luz, su plumaje irrumpe contra el paisaje. La cola del macho, que en realidad son plumas cobertoras alargadas, se despliega en abanico durante los meses de celo, con una sucesión de ocelos metálicos que parecen vigilar el entorno. Cada movimiento del viento, cada paso que da, arrastra consigo un rumor de colores imposibles. En la penumbra de los árboles, ese fulgor tiene una utilidad precisa. No es un adorno ni un error evolutivo, sino una herramienta que, a pesar de su delación, continúa marcando la diferencia. Ese plumaje se convierte en un arma de persuasión. Durante la estación de apareamiento, los machos delimitan zonas abiertas en las que esperan el paso de las hembras. Es entonces cuando la exhibición comienza. Agitan la cola, erizan las plumas dorsales y generan un sonido sordo, casi imperceptible, pero que en las frecuencias adecuadas delata su vigor. Los ocelos se ordenan como ojos inmóviles y observantes. Las hembras, de plumaje más discreto, recorren esos espacios decidiendo qué ejemplar posee no solo mayor vistosidad, sino resistencia, jerarquía y capacidad de persistir en ese entorno. Los encuentros entre machos, aunque rara vez mortales, pueden derivar en persecuciones, picotazos y forcejeos. No es la fuerza bruta lo que define el dominio, sino la constancia, el tamaño y el fulgor de esas plumas que pesan, dificultan la huida, pero abren paso a la descendencia. A pesar de la evidente desventaja que implica portar tal despliegue ornamental, el pavo real ha logrado mantenerse en su hábitat natural, gracias a ciertos refugios de vegetación densa y a una vigilancia constante. Pero su estructura corporal y su vista aguda le permiten advertir movimientos en la distancia. Cuando la amenaza se aproxima, su primer recurso es la carrera veloz y, si es necesario, el vuelo breve y vertical hacia los árboles más cercanos. Por las noches, los pavos reales descansan en ramas altas, agrupados en pequeñas bandas que disminuyen el riesgo de ser sorprendidos en tierra firme. Bajo esa apariencia de calma ornamental, su vida diaria exige atención, oportunismo y una persistencia que no cede. Mientras algunos animales despliegan su extravagancia para seducir o imponerse, otros cultivan su lugar en los márgenes más hostiles de la sabana, donde la supervivencia no depende de la belleza, sino de una resistencia obstinada y de recursos escasos. En las regiones secas y abrasadas del norte de Kenia, una figura esbelta y de andar pausado recorre los terrenos polvorientos.
El Oryx beisa, con su pelaje claro y los inconfundibles cuernos rectos que pueden alcanzar casi 1 metro de longitud, se desplaza con naturalidad, ajeno a la tensión constante que define su entorno. Su presencia aporta una dimensión distinta al ecosistema keniano, no por lo llamativo de su aspecto, sino por las adaptaciones extremas que le permiten soportar temperaturas que para otros resultan insoportables. Este antílope posee la capacidad de elevar su temperatura corporal interna hasta los 46 grados sin sufrir daños, evitando así la pérdida excesiva de agua por sudoración o jadeo, una ventaja decisiva cuando los abrevaderos se reducen a charcos turbios. Es capaz de metabolizar la humedad contenida en los brotes, raíces y vainas secas que consume, lo que le permite sobrevivir días enteros sin beber. A diferencia de otros herbívoros que dependen del movimiento constante para huir del peligro, el Oryx combina la resistencia con la amenaza. Armado con esos cuernos rectos y agudos como lanzas, no duda en enfrentar a los depredadores si el terreno o la ocasión le otorgan una posición de ventaja. Ha habido casos en que un león, confiado en su destreza, recibió una cornada letal al intentar abatir a uno de estos antílopes. Esa capacidad para devolver la violencia convierte al Oryx en una presencia distinta dentro de la fauna de Kenia, donde la mayoría de sus pares confían exclusivamente en la velocidad o el camuflaje. La vigilancia constante del macho dominante y la cooperación entre los miembros del grupo son esenciales para la supervivencia del Oryx en un entorno tan exigente. Cada movimiento está diseñado para anticipar y reducir los riesgos, pero hay momentos en que la tranquilidad aparente del paisaje puede llevar a la distracción. En la sabana, incluso la más mínima retirada de la manada puede exponer a los más jóvenes a un peligro mortal. Una cría de Oryx, ajena al constante acecho que se despliega en su entorno, decide aventurarse más allá del círculo protector. Sin el conocimiento de los riesgos, se aparta del grupo. La cría, aún torpe en su andar, se acerca lentamente al borde de un río estancado, el agua turbia invitando a calmar la sed. Pero la ingenuidad de su juventud no tarda en ser percibida. Desde las aguas, un depredador con sangre fría y paciencia infinita observa el movimiento de la cría. La silueta oscura del cocodrilo emerge con la suavidad de un susurro, su cuerpo pesado y casi inmóvil bajo la superficie. El Oryx, al percatarse de la presencia de la sombra emergente, intenta retroceder, pero su tiempo se ha agotado. Con un movimiento casi imperceptible, el cocodrilo dispara hacia adelante. Su mandíbula se cierra con firmeza sobre la delicada pata de la cría. La fuerza del ataque la derrumba y en su lucha por liberarse, el animal se ve atrapado. Con un giro calculado y brutal, el cocodrilo inicia su ataque definitivo, el giro de la muerte. Este movimiento ancestral, perfeccionado por millones de años de evolución, es tan letal como preciso. El cocodrilo no se limita a succionar y aferrarse, utiliza su poderoso cuerpo para girar violentamente, arrastrando a su presa a través del agua en una espiral mortal. La cría de Oryx, incapaz de escapar, se ve atrapada en la voracidad imparable de este depredador, que una vez más demuestra la crudeza de la sabana. El cocodrilo de río, un depredador primigenio y letal, pasa la mayor parte de su vida sumido en las aguas tranquilas de Kenia. Su piel, recubierta por escamas tan duras como armaduras, se camufla a la perfección en las orillas fangosas, donde permanece casi inmóvil, esperando pacientemente la llegada de su próxima víctima. La quietud de su cuerpo es engañosa, pues bajo esa calma se oculta un instinto de caza tan agudo como ancestral. El agua es su hogar, pero no se limita a ella. En ocasiones, tras largas horas inmóvil en su escondite acuático, el cocodrilo emerge con lentitud sobre las rocas, buscando el calor del sol para regular su temperatura.
Su comportamiento es meticuloso y calculador, no actúa por impulso, aprovecha cada oportunidad para desplazarse sigilosamente y sorprender a sus presas. Durante las migraciones masivas, el cocodrilo se convierte en un espectador privilegiado de los movimientos de la sabana. Al igual que sus compañeros de agua, los cocodrilos no necesitan perseguir a sus presas constantemente, pues saben que en estos periodos de abundancia, las criaturas más vulnerables caerán en sus garras. Se mantienen a la espera, en los puntos donde las manadas de ñus, cebras y otros animales cruzan el agua. Y es en estos momentos cuando el cocodrilo despliega una habilidad única, su paciencia. Con sus ojos agazapados sobre la superficie, observa el paso de los animales y, en un abrir y cerrar de ojos, lanza su ataque fulminante. La fuerza de su mordida es incomparable, capaz de romper huesos con facilidad. El cocodrilo es, por naturaleza, solitario. A pesar de que en algunas zonas es posible ver varios de estos reptiles juntos, esto no implica una vida social. Más bien, cada uno se mantiene en su territorio, patrullando las orillas y enfrentándose a cualquier intruso que se acerque lo suficiente como para ser devorado. El dominio del territorio es crucial, pues donde hay comida y refugio, hay supervivencia. Los ojos del cocodrilo, situados en lo más alto de su cabeza, están diseñados para detectar incluso el más mínimo movimiento en el agua. Provistos de una membrana especial, permiten ver con claridad tanto bajo el agua como en la superficie. Esta visión avanzada es capaz de detectar presas o amenazas a distancias asombrosas, incluso en condiciones de baja visibilidad. Resistente y precisa, la estructura ocular del cocodrilo ha evolucionado a lo largo de millones de años, otorgándole una capacidad para percibir la luz que pocos animales comparten. El cocodrilo, testimonio viviente de una era prehistórica, ha permanecido casi intacto durante más de 200 millones de años. Su forma y comportamiento, refinados por la evolución, lo han convertido en un cazador excepcional. Aunque adaptado perfectamente a la vida acuática, mantiene la agresividad y astucia que lo han hecho uno de los depredadores más temidos del planeta. A orillas de los ríos de Kenia, el cocodrilo acecha en las aguas quietas, mientras que en el cielo tan distante y elevado, una mirada igualmente letal se fija en el horizonte. Aunque sus dominios no se cruzan, la naturaleza ha moldeado a ambos depredadores con la misma eficiencia, la paciencia y la violencia. El halcón peregrino, desde su atalaya en las alturas, es una flecha que desciende con una precisión mortal. La diferencia radica en la dirección. Mientras uno acecha bajo el agua, el otro desciende del cielo. Pero ambos comparten la misma cualidad que los hace temibles. Un instinto depredador perfeccionado, capaz de transformar un simple movimiento en una emboscada letal. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 320 km/h en picada, esta ave rapaz, compacta y afilada, ha desarrollado una caza que depende tanto de la precisión como de la violencia súbita. No necesita anunciar su presencia ni prolongar sus acechos. Desde alturas que otros animales ni perciben, sus ojos, adaptados para detectar presas a distancias superiores a los 3 kilómetros, fijan su objetivo con una nitidez inalterable. Esa vista aguda, junto con su destreza aerodinámica, hacen de su caza un acto breve, casi imperceptible para quien no mire el cielo con atención. Durante la temporada de cría, prefiere anidar en riscos, cortados de roca y antiguas formaciones pétreas que sobresalen sobre la sabana, puntos elevados desde donde vigila su territorio y evita a los depredadores terrestres. En tierra, la presa vive pendiente de los peligros que emergen entre los matorrales o detrás de las piedras, pero rara vez anticipa la amenaza que desciende desde lo alto. Un conejo que recorre los márgenes de un claro, alerta a los depredadores de suelo, no percibe que, en lo alto, el halcón ha iniciado su descenso. La caída es limpia, vertical, y el aire apenas frena el cuerpo de esta ave que utiliza la velocidad como su principal ventaja. El impacto es brutal, pero no azaroso.
Con garras afiladas y una técnica depurada, ataca en pleno vuelo, golpeando con una fuerza tal que, en la mayoría de los casos, el primer contacto basta para inmovilizar o matar a la presa antes de tocar el suelo. Son sus garras, y no únicamente la violencia del impacto, las que terminan de desgarrar el cuerpo del animal, provocando una muerte instantánea por traumatismo y desgarro interno. No se prolonga en forcejeos ni persecuciones prolongadas. Su violencia es rápida, precisa, y desaparece con la misma velocidad con la que llegó. Este método de caza, único entre las aves rapaces de su entorno, le permite mantener un amplio control de su territorio aéreo, sin necesidad de establecer enfrentamientos continuos con otros depredadores. Donde rara vez encuentra competencia directa. Convive, no obstante, con especies como el águila marcial o el azor africano, aunque cada una mantiene sus presas y alturas preferidas, reduciendo así la confrontación entre ellas. Su vida transcurre entre vuelos prolongados, la vigilancia desde alturas ventajosas y esos descensos letales que interrumpen, en cuestión de segundos, la rutina de cualquier criatura que se aventure sin mirar arriba. Si el cielo de Kenia se convierte en un campo de caza para el halcón peregrino, el suelo es dominio de una fuerza totalmente diferente. En las llanuras calcinadas por el sol, el elefante africano avanza con pasos pesados. Estos gigantes de la sabana logran dominar la tierra con una majestuosidad imponente. Los adultos superan las 6 toneladas de peso y su sola pisada ejerce una presión capaz de aplastar los cráneos de depredadores como leones o hienas sin mayor esfuerzo. A diferencia de otras especies herbívoras que optan casi siempre por la huida, los elefantes no esquivan el conflicto si se sienten amenazados. Se agrupan, protegen a sus crías con un muro de cuerpos inmensos y se enfrentan, si es necesario, a cualquier agresor, incluidos los cocodrilos que merodean los bordes fangosos de los abrevaderos. El amanecer de un elefante keniano es dictado por una necesidad incesante de alimento y agua. Son capaces de consumir hasta 150 kilogramos de vegetación por día, desplazándose a través de sabanas secas, matorrales espinosos y cauces intermitentes en busca de pasto fresco, cortezas y ramas tiernas. Este ir y venir, sin embargo, no es meramente aleatorio. Los elefantes participan en migraciones organizadas que atraviesan grandes extensiones del paisaje y que están cuidadosamente guiadas por las matriarcas, quienes conocen de memoria los recorridos seguros hacia fuentes de agua estacionales y zonas de refugio. Esa capacidad de recordar con precisión rutas y territorios durante décadas, incluso tras largos periodos de sequía o alteraciones del entorno, revela una memoria excepcional. Los elefantes son capaces de reconocer rostros, identificar aliados o enemigos tras años de separación e incluso resolver problemas de manera colectiva. Han sido observados utilizando ramas como herramientas para espantar insectos o despejar senderos y adaptando su comportamiento ante cambios en el ambiente o la aparición de nuevas amenazas. Esta inteligencia social y espacial asegura su supervivencia y refuerza los vínculos internos de la manada, haciendo de cada desplazamiento una obra conjunta de experiencia compartida. A lo largo del año, los elefantes de Kenia se embarcan en migraciones que responden tanto a la escasez de recursos como a los ciclos de apareamiento. Durante el musk, una etapa de agresividad aumentada en los machos, se producen enfrentamientos violentos entre rivales, combates que no persiguen el espectáculo sino la oportunidad de reproducirse. Estas disputas no son constantes, pero cuando ocurren, ningún otro animal en el paisaje conserva la osadía de acercarse. Los vencedores se aparean y, tras ello, las manadas prosiguen su desplazamiento hacia nuevas tierras, donde el ciclo de alimento, agua y conflicto vuelve a repetirse, una y otra vez, al ritmo áspero y eterno de la sabana africana. En su constante desplazamiento por la vasta sabana, la manada enfrenta los retos de un terreno impredecible. Sin embargo, la amenaza que acecha en este momento es de otro tipo. En el árido sendero que llevan,
atravesando hacia una región más prometedora, los elefantes se encuentran con un peligro inesperado: un grupo de hienas. La manada ha cruzado al territorio enemigo y ahora, mientras avanzan con apuro, las hienas acechan, esperando una oportunidad para atacar a un elefante vulnerable, ya sea una cría o un miembro debilitado. La manada continúa su marcha, pero en el flanco más vulnerable, una cría de elefante tropieza, resbalando en el terreno árido. El instante es fatal. Las hienas lo saben. Una cría es una presa fácil, vulnerable a su número. Inician su avance, dispuestas a dar caza al pequeño elefante. La reacción de la manada es instantánea. Los adultos, guardianes de su linaje, se reagrupan rápidamente. Las matriarcas se posicionan alrededor de la cría, creando un muro de cuerpos, una barrera casi impenetrable. Los machos más grandes toman posición, protegiendo los flancos de los más jóvenes. Las hienas se acercan, evaluando el riesgo. No esperan encontrar tal resistencia. Con cada paso, la manada se hace más compacta, más feroz. Un verdadero frente de fuerza y unidad. El primer ataque de las hienas se encuentra con una respuesta inesperada. Los elefantes no solo se defienden, sino que, con una firmeza implacable que supera la brutalidad, avanzan hacia las hienas, que comienzan a dudar, a retroceder. La fuerza de un elefante adulto es incomparable. La presión de una pisada puede pulverizar el cuerpo de una hiena con facilidad. Una a una, las hienas sienten el poder de la manada y, sabiendo que el precio de la caza es demasiado alto, se retiran, desapareciendo en la sabana. Días después, exhaustos, hambrientos y sedientos, los elefantes finalmente alcanzan su destino. Un vasto territorio verde, rico en recursos que tanto anhelaban. El agua fluye en abundancia y la vegetación se extiende ante ellos como un salvavidas. La manada ha sobrevivido al peligro, pero lo más relevante es que la cría también lo ha hecho. En ese momento, no solo se asegura la supervivencia de una generación, sino que se mantiene viva la posibilidad de una nueva. A diferencia de otros ecosistemas donde el sol y la escasez de recursos es un permanente, Kenia logra mantener ese equilibrio en todos sus aspectos, de forma que una diversidad de especies logra emerger y coexistir entre ellas gracias a la gran prosperidad de alimentos y recursos. Pero la salvaje Kenia tiene dos caras: su proliferación de recursos y el riesgo diario para proteger lo que se ha logrado conseguir, a veces a base de huir a tiempo o a base de violencia y riesgo constante. Desde los espesos bosques tropicales de Kakamega hasta las sabanas abiertas del Masai Mara y las zonas secas del norte, este país es un mosaico de entornos impredecibles donde la abundancia y el peligro conviven sin tregua. Allí, el leopardo se desliza entre las sombras con sigilo y la pitona guarda inmóvil en la maleza, recordando que en Kenia, cualquier momento de calma es apenas una tregua efímera. Incluso chimpancés, animales que históricamente se han mantenido alejados de las disputas directas por alimento con grandes depredadores, han aprendido a interpretar las señales del entorno, comprendiendo que en esta tierra la supervivencia no admite descuidos. Cada criatura, desde el depredador más letal hasta la presa más cautelosa, entiende que la verdadera ley no es la fuerza ni la velocidad, sino la capacidad de sobrevivir en un mundo donde todo puede cambiar en un instante. Y mientras el sol se oculta tras el horizonte irregular de acacias y colinas, la selva y la sabana se sumen en un silencio tenso, sabiendo que, al llegar la oscuridad, la lucha comienza de nuevo.